Mucho gusto, Vanessa, bienvenida a este episodio. Hola Joshua, ¿cómo estás? Gracias a ti por esta súper invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, de compartir con toda tu audiencia que sé que es full grande y bueno, qué bendición estar aquí. Gracias. Hey, ¿cómo la trata Colombia? Colombia siempre me trata muy bien, ¿sabes? Sí, Colombia es exquisito en absolutamente todo. ¿Tú has venido a Colombia o no? he estado por allá, sí, en Cartagena, un poquito, Ah, estás estuve en la también en costa. Bogotá. Bueno, Sí, yo soy de Bogotá, ok. entonces pues aquí los costeños, justamente de Cartagena, de Barranquilla, Santa Marta, le llaman la nevera, porque pues Mm. sí hace mucho frío, pero justamente en estos últimos días, estas últimas semanas, hemos tenido un solecito delicioso, el cielo súper despejado, entonces Colombia me trata muy bien y nosotros tratamos de tratar bien a los extranjeros. Entonces, digamos que bien, se podría decir que bien. Ok, ¿has estado aquí en Costa Rica? No, ¿sabes? Pero con muchas ganas de conocer Costa Rica. El señor pues me ha dado la oportunidad de conocer solamente dos países, Panamá y República Dominicana. Ujú. Esperamos este próximo año conocer Costa Rica. Además que me han dicho que, bueno, o me han dicho y he tenido la oportunidad de tener ciertos conocidos de allí que son muy queridos, son muy amables. Tal vez vaya a decir algunas palabras que ustedes no me entienden, pero pues sé que ahí Joshua me ayuda a traducirlas. No, igual, Pero no. uno como tico tiene cada dicho también que yo a veces no sé Sí, si todo el mundo va a entender cuando uno habla, pero de sí, no, uno a veces es queda como perdido, pero lo importante, o más bien, yo creo que todos deberíamos tener un diccionario de la sí. jerga de cada país para no caer en el error. Justamente hace unas semanas estuvimos en RD, en República Dominicana, y aquí en Colombia, Joshua, pues es muy común uno ir a una tienda, a un almacén, a un mall, a un centro comercial y decir como, me regala esto, me Ajá. regala, qué sé, un café, me regala una gaseosa o una soda, como le llaman en tu país. Y yo normalmente digo eso, me regala. Cuando yo voy y pido un jugo, yo digo, hola, ¿me haces un favor? ¿Me regalas un jugo? Yo soy la señora, se quedó mirándome como, ¿verdad? ¿Qué está pidiendo? O sea, yo no regalo, yo vendo. Entonces mi esposo como que de buena dijo, no, perdón, nos vendes un jugo y ella como que se calmó y, ok, claro, yo sí se los vendo. Pero aquí en Colombia es normal. Tú vas a Sí. cualquier lado y tú dices, me regalas y obviamente nosotros entendemos que te van a comprar algo, pues que tú lo Mm. vas a pagar. Entonces, suele suceder con diferentes palabras, pero creo que es cuestión de costumbre. Sí, no, bueno, en Costa Rica ese me regalo es muy común también. Ah, Ey, bueno, estamos en familia entonces. sí, y me hace falta ir a Colombia a probar unas arepitas. Creo que la Ay, última qué vez que fui fue como en rico. 2012, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, y sí, me hace falta ir a probar Tienes la que cuchara de probar ustedes otra vez. arepas, es que la bandeja paisa, el Mm, sancocho, la lechona, el mm. tamal, el cocido boyacense, el patacón pisado. Ah, Bueno, hay no. mucha comida deliciosa que no te Qué puedes rico. perder. Bueno, en el viaje que yo hice allá no probé todo eso que usted me dijo, entonces me hacía falta contactos colombianos para haber probado más. Ah, obvio, tienes que Y que- contactarte con buenas personas que te hagan el tour como es. De hecho, espero que cuando vengas aquí a Colombia, si no estoy mal, tú eres casado y estás esperando bebé o ya tuviste bebé, no Tengo un recuerdo hijo, muy bien. sí. Exacto, que bueno, felicitaciones también. ¿Qué se Gracias. siente ser papá? Ey, no, es muy bonito. Realmente le cambia la vida a uno. ¡Qué Es, maravilla! ¿usted tiene hijos también? No, yo no tengo Ok. hijos aún, pero mira qué lindo eso, y bueno, vuelvo al tema y ya cuando vengan aquí a Colombia vienes con tu amada, con tu Ujú. hijo y aquí con mi esposo los recibimos y les Muchas enseñamos a gracias. comer de lo bueno del buen Ok. sazón colombiano en Excelente, Cuba. muchas gracias. No, sí, bueno, y hablando tal vez de los hijos, Vanessa, yo quisiera como que tal vez empezar por ahí un poquito para conocerlo a usted. Me mencionó que no tiene hijo, pero sé que hay un testimonio muy bonito detrás de esto, al menos en usted como pareja. Estuve viendo sus redes sociales y haciendo un poquito ¿Qué viste? Cuéntame, a de ver, chismosiemos, pues, ¿qué viste? un tema de un aborto. Sí, Ok.
Sí, bueno, ese fue el video que vi. Había- Bueno, bien, entonces te faltó chismosear más. Ok, ok. Te faltó investigar. Pero no, mira que realmente sí, hace más o menos unos 10 años aproximadamente, pasé por una situación muy complicada que para muchas mujeres yo creo que debe ser muy tenaz y muy duro este tema de situación, porque creo que normalmente cuando uno se enamora, Joshua, pues uno le mete cuerpo, alma, mente y corazón a esa relación. Yo no sé si Ujú, tú en algún momento tuviste un amor de colegio o ujú. tal vez tú estuviste enamorado de una chica del salón y nunca te prestó atención y tú ahí le enviabas que las flores, que lo uno y tú ahí detrás de la chica y son cosas que le pasan a uno de adolescente y de niño. A mí me pasó, pero yo sí presté atención. Ok. Entonces, al prestar atención, pues obviamente uno se involucra muchísimo en todo esto. Yo me involucré un montón en esta relación, estaba apenas en décimo, no sé cómo le llamen en tu país, pero era 2 añitos antes de graduarme, entonces pues estaba muy joven, tenía 16 años y conocí allí a una persona de la cual, abro comillas, me enamoré, el supuesto amor de niña, de adolescente. Y me entregué en absolutamente todo a él, a tal punto que, como tú lo nombraste anteriormente, como hacerle la historia un poco más corta, la historia larga un poco más corta y poder hablar de varios detalles de la vida, ¿no? Porque creo que este no solamente fue el detalle que me marcó, Joshua, o sea, pasaron muchas Mm, cosas después de eso, o bueno, antes, durante y después, porque ok. antes de ese suceso, pues vengo de una familia disfuncional donde desafortunadamente pasé por abuso, por violación, pasé por bullying, por burla, por rechazo por parte de mi familia, de mis padres. Entonces, pues obviamente se generó en mí una herida muy grande. Y cuando yo entro a esta relación, pues yo dije, caramba, Jesús, bueno, yo no creía en Dios ni en Jesús ni en nada. Eh, Yo decía, wow. ok. No existía Me, Jesús en su vida en ese momento. no, 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 nada. Yo no Mm, conocía al Señor. Entonces, mm, pues obviamente yo me sentía muy sola ujú, y lo que hice fue entregar todo mi amor, mi cariño, mi tiempo a una persona, porque lo que te digo, no mm, conocía a nadie. ujú, Entonces, pues al entregar absolutamente todo, me entrego a esta persona, quedo embarazada de él. Y cuando yo le digo a él que estoy embarazada juntamente con su familia, pues ellos como que no lo entendieron muy bien en ese momento. mm. Claramente, pues también estaban pasando su proceso y me dicen como, bueno, Vanessa, pero tu familia ya sabe. Y yo, no, nadie sabe. Bueno, pero tú estás consciente que tú no puedes tener ese bebé, ¿cierto? Porque pues, a ver, te Mm. vas a tirar la vida, eres muy joven, te falta estudiar la universidad, necesitas graduarte, tener tu carrera, tu profesión, tu casa, tu carro, bueno, todo lo que tal Eso vez. fueron palabras de su suegra, su suegro. Sí, Ok. exactamente, Mm, totalmente. Entonces, claro, pues yo entré en ese miedo y yo, caramba, y entonces, bueno, ex suegros. sí, bueno, ok. Entonces, Sí. Ok. entonces, bueno, pasó esa situación súper tesa, súper dura. Luego yo llamo a mi hermana y le digo, Lu, porfa, necesito que vengas a tal lugar, tengo que contarte algo, estoy sola y estoy atravesando esto. Ella llega a ese lugar era una discoteca, era un bar donde estábamos todos reunidos, todos es la familia de esta persona y yo, y amigos y X. Y llega mi hermana y me dice como, Vani, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Dime, no, ella me dijo como, es lo que yo estoy pensando. Y yo le dije, no sé si es lo que tú estás pensando, pero lo que yo estoy pensando es real. Y creo que si las dos pensamos lo mismo, esto es muy Mm, trágico. Entonces ella mm, me miraba a los ojos y lloraba y decía, Vane, ¿cuántas veces te dije que te cuidaras, que tuvieras cuidado, lo uno, lo otro? El caso es que yo no le ujú, presté atención. Ella me abraza y me dice como, ok, tú eres consciente de la decisión que hay que tomar, ¿no? Porque pues tú estás demasiado joven, tú no te puedes tirar la vida así. el Y yo mismo discurso realmente, de sus... exactamente, mm, Joshua, sí, exactamente. O sea, yo como que tal vez estaba esperando algo diferente. Pues normal, uno dice de pronto si tengo otro concepto puedo tener diferentes alternativas para escoger la mejor decisión, pero desafortunadamente no fue así. Entonces yo como que, ya, ok, entonces ya me decía, mm, tienes que estudiar, te tienes que preparar, tenemos que hacer mm, algo. Bueno, es que yo me acuerdo que me subo al carro
del novio de mi hermana y nos vamos los tres y a mí me comenzaron a dar los síntomas que nunca me habían dado. Me daba mareo, me dio rebote, yo Mm, quería vomitar, estaba desesperada, todo me daba vueltas. Y él le dice a mi hermana, bueno, amor, yo conozco un lugar y el lugar realizan abortos. No sé si tú quieras ir. mm, Eso fue tal vez un miércoles cuando él dijo eso. Tendríamos que ir el viernes, no sé qué te parece. Y ella, sí, de una, vamos. Llegamos al lugar, Joshua, y a toda tu hermosa audiencia de este podcast. Y es que cuando llegamos, pues aparentemente era un lugar súper lindo. O sea, aquí en Colombia en ese tiempo era algo muy normal. El tema de ver familias jóvenes y eso con embarazos, pero lo que no era normal era el tema de los abortos. Hoy en día sí lo es. Entonces, claro, cuando me llegaban a esa clínica, yo veía las parejas saliendo con su carpeta, las ecografías, súper felices porque van a ser papás, mm, muy lindo. Pero debajo o en un túnel de esa clínica estaba la parte más oscura y escalofriante de todas, y es que en esa misma clínica realizaban los abortos. Llego allá, mm. me sientan con una psicóloga y me dicen, bueno, cuéntanos tu historia, ¿qué fue lo que pues sucedió? En ese momento yo estaba estudiando en una muy buena universidad prestigiosa de aquí de Colombia. Mis papás tenían muy buenos presupuestos. Mi papá era gerente de un banco. Mi Ujú. mamá trabajaba para una empresa de medicamentos, de farmacias. Y mi hermana también trabajaba para otro banco. Pero resulta que si nosotros hablábamos acerca de esos beneficios que tenía un dineral, y como se le dice Mm. aquí en Colombia, iban a sacar un ojo de la cara por ese procedimiento. Entonces, O cuando sea, yo iba a hablar, era como de ayuda. O a gente sí, sí, exacto. Ujú, Cuando veían que era gente como que de bajos recursos, como que ellos ayudaban. ¿Por qué? ujú, Porque pues llegaban casos como niñas de que fueron abusadas, ujú, que las abusó el primo, el papá, el tío, no sé qué, y son de bajos recursos, no tienen cómo pagar un procedimiento de estos, entonces lo que hacen es algo gratuito. Entonces, pues en ese momento mi hermana dijo, de alguna manera tenemos que hacerlo así, entonces tú no vayas a hablar ni a contar ninguna historia, yo la voy a contar. Y yo, me quedé completamente callada. Entonces la psicóloga le dijo, bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces mi hermana cogió la batuta, se le dice aquí en Colombia, es decir, como la autoridad, y empezó a ujú, hablar y dijo como, no, lo que pasa es que, imagínate esta historia, yo quedé ujú, sorprendida. Ella ujú, dice, no, es que estaban en una fiesta, todos los amigos de la universidad, como que todos tomaron, se embriagaron y pues mi hermana no recuerda mucho de ese momento, solo recuerda que amaneció como en una cama, sin ropa y pues bueno, ya quedó embarazada, entonces no sabemos de quién es el bebé. Yo literalmente la volteo a mirar con mis ojos de rabia y yo como que eso no es así, o sea, ¿qué va a pensar esta mujer de mí? Ok. Ish, Entonces luego uy, le pregunta, ¿y tus papás qué hacen? Yo iba a responder lo que yo te acabo de contar, lo que en ese momento mis papás hacían. Y mi hermana dice, no, ellos trabajan en el campo, sembrando y mm, cosechando cositas, y bueno, ahí más o menos, y cuando yo tengo platica, pues yo les envío para sus cosas. Y le dice la psicóloga, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Y ella dice, yo trabajo vendiendo cafés en las calles. Y yo, ¿qué? Dios mío, ¿qué es mm. todo esto? Ok, De ella estaba muy jugada, la verdad. Que- sí, yo no sé de dónde había sacado, yo no sé qué, yo no sé si ustedes allá en tu país ven La Rosa de Guadalupe, pero aquí, Prácticamente. ok, Hubiera podido hacer un episodio así con esa historia. literal, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Esta mujer tiene mucha imaginación, mucha creatividad, o sea, yo estaba súper asombrada. Y yo me quedé mirándola y la doctora simplemente decía como, ok, esto está complicado, bueno, vamos a pasar a un consultorio, quiero revisarte. Entonces, efectivamente, ella va, me revisa en una camilla, empieza a aplicar su líquido en mi vientre para hacer una ecografía y es el momento, uno de los momentos más terribles de mi vida, porque yo quería ver aquella pantalla y lo único que hacía mi hermana era como taparme los ojos y decirme, tú no vas a ver hacia allá, tú no vas a ver hacia allá y no vas a ver. Mientras ella lloraba y se secaba las lágrimas, ¿sabes? Porque yo sé que también a ella le dolía. Y me decía, no vas a mirar, no vas a mirar, no vas a mirar. Entonces yo, ok. Pero sí escuchaba de fondo el latido del corazón del bebé. Entonces era como pum, Mm, pum, 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 pum. Y en ese momento dice la doctora, hay dos
maneras de hacer la interrupción del embarazo. La primera es con medicamentos y la segunda es por un procedimiento, pero todo depende del tiempo de gestación que tengas. Eh, y por lo que estamos viendo, pues en tu caso toca la segunda opción, porque ya tienes más de las 3 semanas, de 3 meses, casi para el cuarto mes. Entonces, pues hay que hacer la interrupción por el procedimiento y va a ser muy incómodo. Entonces, teniendo en cuenta la realidad de ustedes, las finanzas de ustedes, este procedimiento les va a salir por tal costo X. El caso es que, digamos que era asequible para nosotros. Mi hermana dio cierto porcentaje y la familia de esa persona también. ¿Qué te cuento? Realmente yo no quería nada de esto, fue en contra de mi voluntad. Pues, tenía 17 años, Mm. estaba Es, muy sola, estaba muy asustada. Dime. es demasiada presión social. O sea, Claro, cuando se le dicen una cosa a alguien una vez, usted duda, pero ya cuando llegan dos personas a decirle exactamente lo mismo, y más uno en esa claro. vulnerabilidad. Y más personas que tú dices como que pueden ser mi apoyo en estos momentos, pero Ujú, realmente no, porque pues estaban. Y yo entiendo, digamos que yo hoy en día puedo entender porque su condición no se prestaba para que ellos dijeran como, bueno, sí, Vanessa puede tenerlo, porque son personas que vivieron exactamente lo mismo. Entonces ellos ujú, como que querían evitar un dolor y una carga y un peso que posiblemente a mí me iba a suceder. Pero pues ujú, tal vez lo que ellos no se imaginaban es que el dolor iba a ser más fuerte. mm, Entonces, pues efectivamente fue así. Acepté no, sino me tocó aceptar. Eso fue un viernes. Me dijeron, te esperamos el martes para el procedimiento. Pasó sábado, domingo, fin de semana, pues obviamente no iban a abrir este lugar. El lunes era festivo, es decir, que me tocaba hasta el martes. Fueron los 3 días más eternos de toda mi vida, Joshua, porque pues mm, era como esa dicotomía de ¿qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y si sí, me escapo de toda mi familia y me voy lejos, pero ¿a dónde me voy si no tengo dinero ni nada que mm. dar? Lo único que tengo es amor para dar. O sea, literalmente La canción. literal- literalmente estaba súper mal, o sea, no Mm, tenía a dónde ir. Que yo me pongo a pensar y yo digo, si tal vez hubiese tenido la oportunidad de conocer a alguien en ese momento que me dijera como, Vane, mira, tienes esta opción, yo creo que yo hubiese optado por eso y mm. me hubiese ahorrado tantos dolores y tantas heridas en mi alma. Y a Pero no ese fue momento así. no habías hablado con tu papá todavía, con tus No, con papás, nadie, nadie, con nadie. Lo solo que su yo sí hermana y... hacía muchas veces era pegarme puños en el estómago y culpaba al bebé Mm, de mis decisiones y decía, tú eres el culpable, pero pues entiendo, también era una niña, sí, tenía pues incredulidad, inocencia tal vez, o sea, no sabía muchas cosas, entonces pues él era mi primer novio, fue mi primera vez en absolutamente todo, entonces pues obviamente yo no ujú, sabía qué era nada de todo esto, entonces pasó así, fueron esos 3 días los más largos de mi vida. Luego llego al lugar, me atiende una enfermera, una doctora completamente súper déspota, grosera, altiva, egocéntrica, muy mm, grosera. Y entiendo también porque esa era su realidad, tratar a la gente mal, porque pues, no sé, era como su esencia posiblemente. mm, ok, Entonces al llegar a ese lugar, pues lo único que hacía era, bueno, necesito que se acueste en esa camilla rápido, las cosas van a ser así, no nos vamos a demorar, ¿quién la mandó a estar de vagabunda, de suelta, mm, de lo uno, de lo otro? Bueno, sin ella mm, entender realmente muchas cosas, que yo digo, bueno, esto es así conmigo, no me imagino la niña de 12 años que llega siendo abusada, no me mm, imagino cómo la está tratando teniendo en cuenta que le dañaron su infancia, su inocencia, y qué culpa va a tener la niña que un hombre, con todo el respeto lo digo, un hombre depravado haya abusado de ella porque no tuvo conciencia y corazón. ¿Qué culpa tiene la niña? Y termina ujú, recibiendo las críticas y las palabras hirientes de esta mujer. Entonces, tal cual fue lo que me sucedió. Obviamente un poco más fuerte, ¿no? Yo lo único que hacía en ese momento, Joshua, y a toda tu linda gente, y es que yo trataba de cerrar mis piernas y decir, mira, no quiero que hagamos esto, yo realmente me siento muy arrepentida, me siento muy herida y no quiero, por favor, esto que está aquí me pertenece, es mi hijo, es mi hija, no sé qué sea, pero quiero que se quede aquí conmigo, por favor. Y llorando y llorando y llorando se lo mm, decía. Y ella lo único que hacía era, a mí ya me pagaron por esto y yo hago mi trabajo hasta el final.
Cuando esta mujer dice eso, Mm, pues yo obviamente, ok, yo ya estoy aquí en una cárcel literal, ya no puedo, no tengo salida alguna. Ella comienza a introducir un instrumento en mis partes que eras de cuenta como unas tijeras, pero no eran ujú, puntas, sino en tipo cuchara. Entonces, ok. literalmente desde mis entrañas, o sea, esto va a sonar muy cliché, pero es así, empiezo a sentir como que te están jalando, como que te Mm, hacen así, te jalan, y yo, ok, esto no está chévere, esto no está cool, no está bueno, y se mm, sentía demasiado incómodo. Y obviamente sentía todas mis piernas completamente mojadas, la sábana o de la camilla también se sentía muy mojado. Y esta mujer comienza a soltar y a jalar 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 y a jalar. Yo en ese momento obviamente trato de hacer muchísima fuerza con mis rodillas para cerrar y cerrar las piernas y que no lo hiciera, a tal punto que ella me dejó las piernas moreteadas de tanto maltrato que me hacía y me tuvo que anestesiar de la cintura para abajo para ella poder hacer el procedimiento sin yo tener que moverme con tanta rudeza como lo estaba haciendo. Finalmente, hubo un momento en el que, no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a pescar. Yo no lo he tenido, lo he visto en las películas, ujú, pero sí de cerca he visto como un pececito lo sacan del agua y trata de buscar respiración, que se mueve como de esta manera. Ese ujú. mismo movimiento, por decirlo así, fue el que yo sentí en mis piernas cuando me estaban sacando a mi bebé en ese momento. Obviamente yo entro en shock, entro en llanto, en preocupación, en miedo, en temor. Y luego había como una bandeja, haz de cuenta tú, como de aluminio, tal vez, no Ujú, sé cómo le digan en tu país, si estamos de acuerdo, es una ujú, bandeja así, como un ok. platón, bueno. Y allí pone pues el feto y se escucha como cuando tú pones un pedazo de carne que vas a hacer en un platón, literal, se escucha como Mm, psh, una cosa así. Y esta mujer lo único que me dice es, yo con mis ojos súper hinchados, ya literalmente sentía que tenía solamente como dos rayitas, o sea, de tanto llorar. Y me dice, felicitaciones, ex mamita, ya quedaste desembarazada. Fue lo único que me dijo esta mamá con la dureza de su corazón, con la rabia en sus ojos. mm, Y yo decía, como una persona puede tener el corazón tan endurecido, o sea, esto es crueldad, literal. Pues en ese momento pierdo el conocimiento de todo, me llevan a una sala de recuperación y allí como que trato de recuperarme y demás. ¿Qué pasa en la vida de Vanessa Guantiva después de esto, Joshua? Pasan muchas cosas. mm, Lo peor es que luego de esta situación traté de quitarme la vida más de 5 veces. mm. Quise lanzarme a un carro, nunca me hizo nada. Me quise lanzar de un 12º piso, nunca pasó nada. Preparaba cócteles de medicamentos, de antibióticos, nunca me pasó nada. O sea, no pasaba de un desmayo, de vomitar, de estar tal vez en una clínica. Gracias a Dios no me pasó nada que me tuvieran que entubar o que tuvieran que sanar alguna herida. No, la herida más profunda estaba en mi corazón y por más que hiciera algo en contra mía, entendí a lo largo del tiempo que había un propósito detrás de todo esto, del cual Dios, definitivamente Dios, pudo sanarme y rescatarme. Hey, Vanessa, eso se me para el pelo de escuchar todo este testimonio, porque creo que esa es la parte que no cuentan los pro aborto cuando hacen sus propagandas hoy en día, ¿verdad? Todo ese Claro. sufrimiento, todo ese dolor que hay por detrás, toda esa situación. Sí, además que fíjate que después de unos cuantos años, ya casi 10 años, yo hablaba con mi esposo y yo decía, no solamente la gente de proaborto y todo esto, sino también dentro de las iglesias y los colegios se busca como normalizar este tema y decir como que, ok, si vas a abortar, pues bueno, no pasa nada, ya es una herida y no, y ya, pero realmente lo que hay en tu corazón es muchísimo más duro, es muchísimo más teso. Por ejemplo, y se los hablo desde mi experiencia y mi perspectiva en lo que me muevo normalmente, que es en el ámbito cristiano dentro de la iglesia, y es que en la iglesia
te van a condenar porque fallaste con tu novia, porque te quemaste, como le Ujú, llaman en muchas iglesias, y te ujú, acostaste con tu novia y no esperaste el matrimonio. Pero nadie habla en un altar o nadie habla en un culto de jóvenes, en una reunión de jóvenes, de que los chicos tienen hormonas, de que si tú le ujú, dices no lo haga porque te vas al infierno, más rápido el joven va a ir y ujú, lo va a hacer, ¿sí? ujú, Es como la manera de buscar estrategias en las que ellos puedan identificar de que, ok, si hago esto, puede que me guste, puede que no, porque soy ser humano, porque tengo, o sea, siento, hormonas. pero, Ujú, exacto, las hormonas, pero puedo caer en esta falla tal vez con el Señor, o no solamente el tema de que pueda dejar embarazada a mi novia, no solamente que le defraudé a la iglesia porque me acosté antes del matrimonio, sino que puedo generar una enfermedad de transmisión sexual. Eso no lo ujú, cuentan, que puedo generar un SIDA, bueno, tantas cosas, y nos enfocamos es en el que fallamos porque nos acostamos con el novio o con la novia. Estoy hablando de casos ujú, hipotéticos, pero también de casos muy reales que se han visto. Pero ujú, no nos preocupamos en enseñarle al joven como, mira, esto se llama, no sé, esto es una relación sexual, estos son los senos de la mujer, el pene del hombre, la vagina, o sea, nada de eso porque todavía lo vemos como un tabú y nos da ujú, pena hablarlo cuando realmente lo necesitamos. Por ejemplo, en mi caso, o sea, te estoy hablando de que yo tenía 14 años cuando yo me desarrollé a los 10, 11 años, para mi familia ujú, eso fue terrible, o sea, no, wow, o sea, que tenaz, pobrecita, no, y no se podía hablar del tema, y si yo decía me gusta un niño o algo, no, que eso no se puede, no te puede gustar, no digas nada. Entonces, ahora ujú, imagínate si esos eran los extremos, ¿cómo yo voy a llegar a decirle a alguien como, oye, es que me gusta a alguien y quiero darle un beso? O sea, eso va a ser ujú, tenaz. Entonces nos encargamos de, como iglesia, dile tú, como familia, lo que quieras, de señalar, de meter en una cápsula todos estos problemas que son tan reales y no hablar las cosas como realmente son y decir, aquí hay una alarma y hay un punto que necesitamos abordar. Es ujú, hablarle al joven con lealtad, con sinceridad y decirle, esto y esto es lo que va a pasar. Mira, te vamos a hablar de orientación sexual, esto es lo que puede suceder, anatómicamente este es el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, esto es lo que, estos son los efectos, o sea, todo eso es importante, porque solamente nos estamos hablando de condenación, pero no es lo que humanamente el cuerpo, como el Señor lo hizo, lo dejamos a un lado. Entonces, más allá de, como tú lo decías, de estas personas de Provida y todo esto, es identificar no solamente que después de un embarazo y de un aborto, tú vas a cargar con el dolor en tu corazón de lo que pasó, porque como fue mi caso, te vas a querer quitar la vida, vas a querer tomar venganza por tus propias manos, tal vez, ujú, con las personas que te hicieron daño, y también vas a tener ciertas consecuencias en tu cuerpo. En mi caso, pues, un tema en el útero súper molesto y lo demás, pero sé que en el caso de ujú, muchas mujeres posiblemente hasta estéril pueden quedar. Entonces, ujú. creo que nos aferramos a unas verdades que solamente nos estamos centrando en ellas, pero no estamos abriendo un poco más la mirada a algo más global y decir, esto es lo realmente importante. Ahora, Vanessa, en ese momento, cuando vos pasas por esa situación, no tenías una iglesia, ¿verdad? No, Era, no, porque como no entonces, conocía del Señor, imagínate, ujú, estaba sola. Yo ok, lo que hice fue aferrarme a la rumba, al ujú, alcohol, al ujú, trasnochar, de todos los días ir fiesta, fiesta, fiesta en la universidad cuando tenía un hueco. Entonces lo que yo hacía era ujú, fiesta, fiesta, fiesta por llenar un ujú, vacío. Porque pues no ujú, conocía, hasta que yo me acuerdo tanto, yo que un chico me dijo, Vane, te voy a invitar a una fiesta, mira, buenísima, ujú, espectacular. Y yo, en serio, bueno, ¿qué hay que hacer? Dijo, no, llegar, tienes que llegar allá, ya nos vemos, me dio la dirección. Yo me fui con un vestido, mejor dicho, el vestido de fiesta. Eso ni para qué entro en ujú, detalles, gloria a Dios. ujú, Pero ujú, ahí sí me pasó como la canción de Juan de Montral y de Redimido, y es que cuando llegué a la iglesia, a la fiesta, no era una fiesta, sino una iglesia. Entonces, ah, claro, pues yo ok. me sentí súper incómoda porque yo, Mm, pues mis pintas, mi actitud, mi manera de ser en ese momento no era mm, como para ir un domingo a una iglesia. Aunque no era un domingo, fue un sábado para un culto de jóvenes. Entonces, pues ujú, un sábado yo me imaginaba que era una rumba súper genial.
Y claro, cuando llego allá, pues obviamente la gente me miraba como raro, como, ¿y esta muchacha Mm, quién la invitó? Los mismos de la iglesia. mm, Entonces como que hablar y murmurar y, ay, esa muchacha que está allá, mire cómo ujú. está vestida, mire cómo mira, por favor. Yo Qué triste realmente eso, Vanessa. O sea, usted lo horrible. persiguió. Usted lo... Claro, y siendo nueva, claro, yo lo percibí muchísimo Mm, porque de hecho yo me fui para un lado y me quedé como en una esquina porque repartieron pizzas antes del servicio, no sé qué, y yo me sentía súper incómoda, me quería ir, mm, pero no hubo alguien que se me acercara y ven, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? O sea, no, lo que yo sí percibí, como tú lo dijiste, es como el susurro, el chisme de ujú, pasillo, el mira cómo está vestida, mira cómo ujú, viene, mira esa cara, mira esa actitud. Y no hubo como algo completamente diferente, pero lo diferente y lo lindo de ese día fue que recibí el perdón de Dios. El Señor tal vez usó a algunas personas allí para hablarme y orar por mi vida y decirme como, ok, mujer, porque no conocían mi nombre ni nada, simplemente recibí el perdón de Dios. No te culpes más por lo que hiciste en el pasado. Tu ujú, vientre es sano y va a haber un momento en el que Dios te dé la oportunidad de tener vida en tu vientre. Cuando me dicen eso, yo, ok, esto es algo de brujería, de santería, esto ujú, de qué se trata, por qué me lo dijeron así, pero realmente no ujú, había entendido que era el Señor quien estaba hablando a mi corazón en ese momento. Entonces eso fue ujú. lo más lindo de todo y ahí como que empecé a decir, ok, hay un Dios que me ve, hay un Dios que me abraza, hay un Dios que me perdona, que no fue de la noche a la mañana, claramente, esto fue de procesos de años en los cuales yo tuve que aceptar ese perdón de parte de Dios y no solamente Ujú, aceptar el perdón de parte de Dios, sino también yo mirarme al espejo con libertad y decir, Vanessa, eres libre, Vanessa, ujú, te perdono a ti misma, Vanessa. Vanessa, ujú, Vanessa te está pidiendo perdón, acepta el perdón de Vanessa, pero tú también pídele perdón a la Vanessa de niña, a la Vanessa de adolescente, cuando le causaste daño, ya, te pides perdón y te levantas porque es algo nuevo que va a comenzar a pasar en tu vida. Y efectivamente fue así, Joshua, después de tanto tiempo, pude ver la gloria de Dios manifestada en mi vida de una manera muy linda porque después Dios me dio la oportunidad de hablar de esta historia, de este testimonio y muchos otros en diferentes lugares como colegios, universidades y ver que las chicas me decían como, Vane, te quiero presentar a alguien muy importante que quiero que conozcas y quiere ser la madrina maravilloso y eran sus ujú, hijos y me decían ujú, como, escuché tu historia y estuve a punto de abortar y decidí no hacerlo porque creo en un Dios de segundas oportunidades. Y me presentan ujú, a sus hijos y yo, wow, eso vale ujú, la pena. Y mirándolos al cielo, subiendo mi mirada al cielo, digo, y lo ha dicho muchas veces, y es como, Señor, a ti te costó ir a la cruz por nuestros pecados y te dolió y te lamentaste y sangraste e hiciste muchas cosas. Ahora, ¿por qué yo no hacer lo mismo? Fue el dolor más teso y denso de toda mi vida. Me dolió, sangré literal, ahí sí, ujú, sangré literal. ujú. Lloré un montón, me crucifiqué un montón, me lastimé un montón, pero hoy puedo decir que valió la pena porque puedo ver la vida de muchas, muchas personas y muchos niños creciendo alrededor del mundo entero. Yo soy un testimonio de vida de alguien que decidió pues seguir adelante. Resulta que mis papás ¡Wow! puntualmente cuando tenían 17 años, mencionaste 17 también, ¿verdad? Sí. Justo en ese momento, pues, ¿verdad? Que una historia muy similar, no había iglesia ¡Wow! involucrada y ellos eh, mi mamá queda embarazada y mi papá dijo, no, me toca ir a trabajar. O sea, literalmente me toca sacar a este muchacho adelante. Entonces, Ay. ahora que estaba escuchando esa historia, Vanessa, Pero cuando tú Ujú. dices que pasaste por eso, ¿es que también habían pensado en abortarte? No, bueno, el punto es, en la situación, la decisión no fue abortar, ¿verdad? Mi mamá no, Ah, ok, bueno, ok. al menos ella no lo, bueno, No nunca he hablado lo. con ella de eso, y de hecho tengo un episodio con ella aquí en el podcast, pero nunca le pregunté si ella pensó siquiera el Entonces el aborto, próximo episodio va a ser ese. pero sí, preguntarle eso. No, pero a lo que voy es, la historia suya me conmovió mucho. De hecho, estuve tratando de tomar agua y no le hice mucho comentario porque pensaba en eso, justamente, qué hubiera pasado, ¿verdad? Si mis papás hubieran tomado la decisión, pues, de abortar. Además Eh, que
todo es una cadena, ¿sabes? Tal vez hay muchas personas que ahora están escuchando esto y dicen, no sé qué son cadenas, no sé qué es iglesia, no sé qué es Jesús, pero te voy a decir rápidamente, una cadena es algo que tú, es que no tengo aquí precisamente, pero es que tú vas repitiendo historias, es Ujú, un encaje y tú vas repitiendo y vas ujú, repitiendo y vas repitiendo y vas repitiendo. Fíjate que a mi abuelita le pasó, mi abuelita ya mm, había tenido unos abortos, mi mm, mamá antes de mi hermana tuvo un aborto, mi mm, hermana después de mi sobrina tuvo un aborto y luego mm, seguí yo y tuve un aborto y he orado mm, a Dios cortando esa cadena, o sea, ujú, rompiendo para que ya no pase eso más en mis generaciones, ¿sí? mm, Entonces, claro, cuando hay esas cadenas y todo eso, en algún momento yo le pregunté a mi mamá, porque mis papás se enteraron de esto hace, ¿qué? Tal vez como unos 3, 4 años, cuando esto pasó hace más o menos 11 años. ¿M? ujú, Entonces, obviamente ellos se culparon muchísimo. Yo recuerdo mucho que cuando mi papá se enteró, estábamos en una sala y él tenía puesta una gorra y literalmente cogió, es que no tengo aquí, es que a mí me gusta hacer todo como dramático. Ay, sí, mira, mi esposo tiene una gorra aquí. Entonces, Okay. literalmente él tenía la gorra, así, bueno, pues un poquito más bajita, ¿no? La tenía puesta y la mandó al piso. Ahora lo voy a recoger porque si no mi esposo me regaña. Porque está la gorra mía en el piso. Sí, sí, sí. Y la lanzó al piso y literalmente la miró y le dijo, ¿te das cuenta dónde quedaron todos los días que de día y de noche tú peleábamos mientras que nuestra hija necesitaba de nosotros? Nos Mm, enfocamos más en pelear, discutir y formar un ambiente de discordia dentro de la casa y dentro del hogar perfecto para nuestra hija cuando definitivamente lo que hicimos fue fallar como padres. Yo me mm, quedé callada y yo dije, en cierta parte tiene razón. O sea, la verdad mm, sí. Y obviamente pues me puse a analizar y yo le decía a mi mamá, bueno, ¿cómo fue el tema cuando tú supiste que yo iba a nacer, que estabas embarazada de mí? Y ella me dijo, realmente, Vane, no queríamos. Desde el primer momento sentimos como un rechazo, mm, pero pues abortar no era una opción. En ese momento no era como tan fiable, o sea, no habían tantas maneras de hacerlo. Y si se hacía era muy de alto riesgo para la mamá, para la mujer. ujú, Entonces sí, tengo que aceptarte que fue un rechazo muy duro, mi amor, y te pido perdón y he orado para que el Señor sane tu corazón de muchas cosas, que después entendí por qué era yo una persona tan sola, que me costaba abrirme a la gente, que era muy depresiva y claro, venía rechazo desde el vientre de mi madre. ujú. Ella quiso abortarme, mi papá pues como que ya de pronto no tampoco quería, pero ya después cuando nací, vieron esta belleza y dijeron, sí, qué felicidad. Y obviamente fue un proceso muy duro para ellos, sobre todo de restauración en sus corazones y de autoperdón, de que ellos se perdonaran. Y hoy ellos, no es por chicanear o no por dármelas, pero eh, hay algo muy especial. Soy la hija única de ellos dos. Ellos aparte Mm, tienen más hijos, pero de ellos dos yo soy la hija única. Y hay un algo especial y es que por encima de todo está como la unidad de cuidarme, o siempre lo hicieron. ujú, Ahora tengo 30 años y aún así sigo siendo su bebé, su ujú, niña, y es mm. muy lindo recibirlo aún encima de ese dolor que ellos pudieron sentir y causarme en algún momento. Lo que pasa, Vanessa, es que tal vez falta información. Por ejemplo, Claro. en cuanto a la paternidad, yo creo que un elemento clave de la paternidad es lograr desarrollar una buena comunicación con los hijos. En el caso mío, mi papá me tenía como demasiado abierta la comunicación en todo momento, al punto que en la juventud, ¿verdad? En ese momento, digamos, que vos describiste como a los 16 años, cuando estaban las hormonas, ¿verdad? Y todo el asunto, yo dije, voy a tener una novia. Le hablé con la muchacha y la muchacha me dijo que sí, ¿verdad? O sea, yo le pregunté que fuéramos novios, me dijo que sí, y yo le llegué a contar en la noche a mi papá, hey, vieras que tengo una novia. Y una expresión tica me volvió a ver mi papá, me dijo, ¿y qué? ¿Ya usted le dijo que fueran novios? Y yo le dije, sí, y me dice, ¡qué madre! ¿Verdad? Eso es como, es una expresión como, ¡ay, qué torta! ¿Verdad? ¡Qué tira! Y yo le dije, ¿pero por qué? No, no, usted no va para ningún lado con eso, ¿verdad? Y yo inmediatamente al día siguiente Wow. me fui y corté a la muchacha.
porque ese era el No. nivel de comunicación que había con mi papá, ¿verdad? Lo, De esa confianza. lo que pasa es que hay una línea muy delgada, ¿sabes? Entre la confianza y el ser amigos. Creo Mm, que los padres no, a ver, esto lo quiero decir en el buen sentido de la palabra, no quiero que ujú, me malinterpreten y me ujú, malentiendan, pero un padre no puede convertirse 100% en el amigo de su hijo, porque mm, si no te estarías convirtiendo en el cómplice de las cosas que después te van a cargar a ti como padre. Tú tienes mm, que cumplir el rol que cumples el Señor en tu vida, que cumple Dios en tu vida, que es ser tu padre. Dios te cuida, Dios te abraza, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te levanta, pero no he visto la primera vez en las que Dios alcahuetee una falla tuya. Entonces, mm, hay muchos padres hoy en día, sobre todo los nuevos que son jóvenes, y es como que quiero que mi hijo tenga mucha confianza en mí, quiero que mi hijo, y está muy bien. Y justamente hace mm, unos días también hablábamos con mi esposo de eso, y está muy bien que tenga la confianza a tu hijo, que te llame, te cuente las cosas, los problemas, maravilloso. Pero imagínate que un chico llegue y dice en el colegio, en la universidad, yo tengo los papás más cool, más geniales, más impresionantes, más guapos, divinos, son espectaculares. Sí, ¿por qué? No, porque cuando queremos ir a un antro o como le llamen, a un bar, a una discoteca, él está ahí conmigo. Y si yo quiero ujú, tomar una cerveza, un trago, él está ahí conmigo. O si quiero fumar ujú, marihuana, él está ahí conmigo. Eso no ujú, es ser un buen padre. Eso es mm, tener mala administración de tu rol como padre aquí en la tierra. Y si ujú, tal vez crees que eso es ser un buen padre porque quieres ganarte la confianza de tu hijo, déjame decirte que lo que estás haciendo es dañar realmente la relación que ujú, necesitas tener con tu hijo. Entonces, es una delgada línea entre el tener confianza, ser amigo de mis hijos o poner límites en nuestra relación padres e hijos. A mí me ujú, hubiese encantado literalmente que mis padres por lo menos me hubieran dicho como... ¿te gusta alguien? Bueno, si te ujú, gusta alguien no pasa nada, está bien, ujú, chévere, pero para ellos siempre todo era algo muy preocupante, era un escándalo, era wow, esto cómo está sucediendo, lo uno y lo otro. Entonces, como que no, no fue algo justo ni preciso, pero sí es importante que nosotros, o bueno, tú que eres padre y yo que espero en algún momento serlo, decirle a mis hijos como mi amor, aquí puedes tener la confianza que necesites, aquí puedes tener un oído que te va a escuchar, que te va a abrazar, tienes una voz que te va a hablar, muchas veces te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero muchas otras vas a escuchar algo que no te va a gustar y esa es la ujú, ley de la vida. Entonces, ujú, no hay que caer en ese error de pretender de que porque somos mejores padres, entonces todo se lo damos, entonces de todas las maneras hacemos que sus amigos nos vean como los más cool, porque nos vestimos igual que ellos, porque tomamos igual que ellos. No, eso no ujú. está cool. Sí, es marcar límites y que puedan marcarse de la manera en que Dios la marca. Dice la Biblia en Proverbios que Dios al que ama castiga, como el padre al hijo Exacto. a quien quiere. Entonces, qué bonito marcar el límite y que el hijo sienta que ese límite es en amor. Otro caso, ¿verdad? El plan B de Joshua llegó y dijo, no, ahora sí voy a tener una novia. Y mi papá me dijo, no estoy de acuerdo, pero Oh my tráigala God. y permítame conocerla, ¿verdad? Y entonces, en ese segundo momento, Dios trabajó conmigo con otra persona, que fue en ese caso el pastor de mi iglesia, y yo le dije, hey, pastor, tengo novia, y me dice, ah, ¿en serio? Ok, ¿y cuándo se va a casar? Y yo Ay, le uy, dije, ay, Dios. ¿verdad? Yo de niño, Oh, de joven, no. ¿verdad? Me pregunta eso, pero yo lo que hice fue decirle, no sé. Entonces él me dijo, ¿y entonces para qué tiene novia? ¿Verdad? Porque, bueno, en ese caso, ¿verdad? Por su reacción, Vanessa, tal vez hubieras reaccionado otra, diferente a eso, ¿verdad? Y me gustaría Yo, escuchar cómo, pero a mí me funcionó. Le voy a contar, yo en ese caso dije, yo no me quiero casar ahorita, entonces ¿para qué tengo novia? ¿Verdad? Y al menos la fórmula del pastor conmigo funcionó y fui y la corté, duré un mes, ¿verdad? Y listo. wow. Pero ¿cuál hubiera sido la reacción suya? Uy, no, es que, a ver, Dios mío, que, bueno, yo te pregunto algo primero. ¿Puedo tener la Ujú. libertad de hablar lo que sea? Por Ok. favor. Estamos bueno, ya entrando un poco más en el tema eclesiástico y de la iglesia. Ujú, Em, no, digamos que no estoy 100% de acuerdo con esto. ¿Por qué?
Mi esposo y yo nos casamos hace muy poco, hace 20 días. Ha sido la experiencia más linda de toda mi vida. Pero yo vengo de un divorcio. Yo vengo de un Mm, divorcio donde pasé 8 años de matrimonio con un pastor de una iglesia. Y mm, mi esposo también viene de un matrimonio donde recibió, ojo con lo que voy a decir, la ujú, presión de la misma iglesia. Entonces, mm, la presión de la iglesia era, pero ¿cuándo te vas a casar? Tú ya tienes ujú, ministerio y si tú tienes ministerio, tú no puedes ir al ministerio solo. Entonces, ojo, cásate. Entonces le ujú, decían, mira, ahí llega una niña nueva a la iglesia, mira, allí yo no sé qué, oye, pero fulana ujú, no sé qué, fulana Dios la usa en ujú, tal cosas. Y de alguna manera comenzamos a coger a los jóvenes de la iglesia como si esto fuera un mercado. Como que mm, entonces nosotros como líderes le exigimos a nuestros jóvenes como tienes que casarte, para casarte necesitas ministerio, para tener ministerio necesitas una esposa, para tener una esposa necesitas esto y esto, y tenemos una lista larguísima de ciertas condiciones para agradar al Señor. ¿Según qué? mm, Según una imagen terrenal. Obviamente el ujú, Señor bendice el matrimonio y yo le diría a todos, ujú, cásense, pero cásense ujú, bien. ¿Por mm, qué? Porque por la presión de la iglesia, por la presión de muchas familias, cometemos graves y grandes errores que después a lo largo del camino vamos a decir, wow, esto no era ujú, lo que yo quería para mi vida. Y si en la palabra del Señor está escrito que Él me va a proveer todo, me va a llenar de felicidad, de gozo, de sabiduría, yo porque tengo que estar viviendo un martirio día y día en mi casa, aguantando mm, golpes de mi esposo, de mi esposa, aguantando infidelidades de mi esposo o mi esposa, aguantando maltrato físico, verbal, emocional, psicológico de mi esposo o mi esposa, simple y sencillamente porque en la iglesia me dijeron, esa es la persona, cásese. Wow. mm, Entonces dejamos de un lado lo que es realmente importante para el Señor y es el corazón y la convicción. Hay una frase que siempre me ha acompañado en toda mi vida y después de todos estos procesos que he vivido y es, nunca te muevas por, eh, nunca te muevas por emociones, muévete por ujú, convicciones, porque movernos por emociones todos lo podemos hacer. Tú llegas a la ujú, iglesia y vas y te van a decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo que tú, Dios me dijo que, un momento, cuando ujú, yo escuche ese Dios me dijo, es porque ya Dios me lo dijo a mí de primero en el secreto, en la intimidad, y voy a mm, creer una palabra profética de parte del Señor que Dios usó tu boca para yo atenderla. De lo contrario, va a ser muy complicado. En mi caso fue así. Dios me dijo que tú eras mi novia. Ahora, entendamos que yo venía de un proceso completamente complicado que era el tema del aborto. Entonces, ujú, yo no tenía cercanía con Dios. Mi primera cercanía que tuve con el Señor fue esta persona. Entonces, claro, Él me dice, Dios me dice que tú tienes que ser mi novia. Ah, no, si Dios le dijo a él, entonces tengo que ujú, hacerlo. Era neófita también en el tema, entonces, listo, mm, vamos a ser novios, ok. Al año, Dios me dijo que serías mi esposa, ok, aunque yo no me sentía enamorada, aunque yo no me mm, sentía con un gusto, aunque yo no me sentía atraída como persona en absolutamente nada, yo, ok, si Dios lo dijo, está bien, si la iglesia lo está diciendo, está bien, si los pastores lo están diciendo, está bien, porque era mi percepción de que era la manera en la que tenía que agradar a Dios. Pero mm, realmente no fue así. Entonces, todos alrededor dentro de la iglesia, en la familia, estaban felices. ¡Wow! Lo mm, hicieron, la obediencia al Señor. Pero déjame preguntarte algo. ¿El Señor te lo confirmó a ti en tu intimidad? El mm, Señor te dijo en el secreto, en tu devocional, hijo, hija, esta es la familia que yo quiero formar, esta es la familia que mm, yo voy a bendecir. Si no es así, entonces estás allí. ¿Por qué? ¿Porque te lo impusieron o porque realmente es el propósito de Dios? Por eso la palabra de Dios es clara cuando hay un matrimonio y dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En mi caso, Dios nunca unió nada. El que lo unió fue un hombre. El que lo unió fue una iglesia, el que lo unió fue una denominación, el que lo unió fueron ciertos estatutos o ciertas reglas legalistas para poder encajar en una sociedad cristiana. Entonces, mm, claro, como Dios no lo unió, pues se separó, se mm, dividió, sencillo. Pero cuando Dios está en el centro y cuando el Señor toma todo control y dice, esto es lo que yo voy a bendecir, esto es lo que es de acuerdo a mi propósito, mira, Joshua, uno va mm, relajado como pez en el agua y uno ujú, dice, me estoy disfrutando eso, que es lo que me pasó en el caso cuando yo conocí a Sam.
a mi esposo, que hoy en día es mi esposo. Mira, atravesamos diferentes situaciones y él puede ser testigo que en algún momento espero esté contigo y te cuente, Ujú, pero en los primeros meses de relación yo le decía a él, estoy orando por ti, pero no para que estés conmigo, sino para que Dios te aleje de mí, porque no te quiero en mi vida, no te quiero como persona, como novio, no te quiero como prometido. Y él me decía, no, mira, flaca, porque él me dice flaca, ujú, flaca, ora bien, pídele dirección al Señor. Y yo por eso le estoy pidiendo dirección al Señor. Y entre en ujú, ayuno y entre en días de oración y con rabia en mi corazón le decía al Señor, no quiero sentir nada por él, Señor, no es mi tipo, no quiero esto, no quiero sufrir lo uno y lo otro. Y mientras oraba con tanta rabia, ojo, con odio, con rabia, con resentimiento, mientras oraba, el Señor me da una visión donde los dos estamos adorándolo a Él y alrededor de nosotros muchos jóvenes levantando la mano y ministrados por el Señor. Y yo ujú. decía, reprendo a Satanás, porque yo decía, ¿qué es esto? O sea, esto no es del Señor. Y yo, ok, me costó muchísimo aceptar eso que el Señor me mostró, pero después me dejé mover por eso. Y hoy en día puedo ver la gloria de Dios y puedo decir, Señor, lo que en algún momento me mostraste en un cuarto, en un closet, así como este, en un armario que era mi cuartico de guerra, literalmente hoy lo estoy viviendo. Para la gloria de Dios, hoy hemos girado en muchas iglesias a nivel nacional e internacional, donde hemos llevado la palabra del Señor con la música electrónica que hace mi esposo, Mm, donde hemos llevado las prédicas a través de lo que el Señor ha puesto también en mi vida y hemos visto todos los jóvenes levantando las manos, proclamando el nombre de Jesús. ¿Y eso por qué? mm, Porque yo lo escuché en el secreto y dije, ok, esto fue lo que Dios unió, esto era lo que Dios quería. Y mi mm, corazón estaba completamente tranquilo. Entonces no llegaba a casa desesperada, preocupada, llorando, ¿qué es esto? Me van a decir, me van a acusar. Duré 8 años en una relación donde me acusaban y me decían, acuérdate que tú eres una asesina, acuérdate de tu pasado, acuérdate que tú mm, tuviste un aborto, acuérdate que tú esto, acuérdate que, o sea, mm. ¿quién puede vivir así? ¿Quién No, puede jamás. vivir así? Absolutamente nadie. Ahora, en el caso de mi esposo, que yo sé que más adelante pues les va a contar con más detalles, pues por tanta presión de la iglesia, de que tenías que hacer las cosas así, 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 de tal manera queda una bebé. Entonces, obviamente para él, para su familia y para el ministerio fue como, wow, un momento aquí. Ya es otro tema, pero pues eso lo vamos a hablar en otro podcast. Mi esposo ya Ujú. lo va a hablar en otro podcast, pero es un tema duro. Entonces, por eso fue mi cara cuando tú me Sí, dijiste lo sí. que te dijeron, porque yo No, digo, tiene ok, todo el sentido. claro, ahora bien, Sí. yo no estoy desmeritando el trabajo de los líderes y los pastores porque yo me congrego en una iglesia, soy muy obediente a mis líderes y mis pastores, pero algo que sí nos han enseñado es que todo lo que Dios te vaya a decir a través de un pastor, de un líder, ya el Señor te lo tuvo que haber hablado a ti en la intimidad. Cuando tú no tienes esa relación con el Señor, es cuando tú no tienes ese momento tal vez de revelación con el Señor, es que tú no estás preparado todavía para recibir eso nuevo de parte de Dios. Pero si por el Ujú, contrario tú dices, ay, pastor, gracias porque el Señor me está confirmando algo que ya me había dado a mí, eso es diferente. ujú. Entonces, bueno, No, Vanessa, y el tema es que es un arma de doble filo la, este tipo de declaraciones a otra persona, porque entonces puede sacarse provecho personal individual en este caso. O sea, decirle a alguien, hey, yo voy a estar con usted porque Dios me lo dijo, qué qué provecho responsabilidad. está sacando, ¿verdad? Sí. Realmente yo creo que eso Dios lo ve y un día Dios va a tomar una acción con eso, porque Él va a si Él no decir, lo yo no dije dijo, nada. y usted está diciendo que, vea, y Apocalipsis, por ejemplo, habla de añadir palabras, ¿verdad? De lo que Dios ha Ni una dicho. coma, Entonces, sí. vea, es un tema muy complicado. Y con mi pastor, ahí yo entiendo con todo este trasfondo el por qué la cara de susto. Tal vez me faltó mencionar que me lo dijo muy sarcásticamente. Él Ah. estaba convencido que yo no me iba a casar pronto, ¿verdad? Que yo me faltaba todavía entrar a la universidad, yo estaba en el colegio y todo. Exacto. Él sabía todos mis anhelos, ¿verdad? Me conocía bastante de salir adelante con la universidad y todo. Y él lo que me quería decir es a usted le falta demasiado para casarse, entonces en dos platos tenga paz, porque ahorita no es el momento, ¿verdad? Y yo lo llegué a entender muy bien y
¿verdad? Y corté, pero sí, es una responsabilidad muy fuerte lo que los líderes y pastores, e inclusive uno como amigo, puede transmitirle a otros. Vea el ejemplo, Disfrutemos. ¿qué pasa si su hermana como amiga, por ejemplo, bueno, no voy a descargar la culpa en ella, estoy seguro que usted la ama mucho y todo el asunto, pero si en este momento ella hubiera del aborto, te hubiera dado un consejo diferente, pues de repente, ¿verdad? No. Total. Ujú, Total, pero como tampoco tenía las herramientas, como te dije al principio, ujú, yo la entiendo. sí. Si su contexto hubiese sido diferente, pues ella fue mamá a los 18 años. Ujú, ujú, Entonces a ella le tocó y ella lo que quería era ujú, como prevenir algo para que a mí tampoco me ujú, sucediera. Entonces, pues es un tema bien tenso, pero sabemos que siempre si nosotros ujú, tenemos la decisión y tenemos la autoridad, la autonomía de decir yo quiero esto para mi vida, lo podemos hacer. Toma, por favor, el tiempo de disfrutar cada momento que Dios te da. Disfruta ujú, tu soltería, si estás casado, disfruta tu matrimonio al máximo. Si ujú, estás tal vez pasando por un proceso de divorcio, de separación, ok. Pídele al Señor que sane también tu corazón para que ujú, puedas, si el Señor lo permite, solo si el Señor lo permite, entrar en una relación después de en cuántos años, ok, se hará. De lo ujú, contrario, disfruta este momento para ti, para amarte, para prepararte, para cuidarte, para equiparte y tener herramientas lo realmente suficientes para hacer algún trabajo dentro o fuera del ministerio. Ahora bien, ujú. las personas que de pronto dicen, yo me quiero casar para cumplir un llamado. Esa no debería ser tu motivación. Tu No, motivación no. realmente es porque es tu familia, es porque Ujú, quieres comenzar ahí sí como dice la palabra, a dejar una herencia y un legado muy grande. Tu ujú, motivación no debe ser la tarima o que te vean la cantidad de seguidores o likes que puedes tener en tus redes sociales porque muestras a la familia perfecta. La familia perfecta se construye en la intimidad, ahí en el rinconcito de tu ujú. hogar, cuando ni siquiera tienes para una leche o cuando tienes todo para un caviar, ahí se construye el hogar. Entonces disfruta de esos momentos y dale gloria a Dios por todo lo que el Señor puede hacer en tu vida. Y algo bonito es confirmar realmente de Dios que la decisión que uno está tomando es de acuerdo a lo que Él quiere, porque va a venir paz, va a venir completa paz. Exacto. No puede uno, me recuerdo tal vez un último comentario, una tía mía, en un momento en donde yo ya salí de la universidad y estaba buscando casarme, ella sabía eso, cumplí años y ella me mandó una carta, ¿verdad? De cumpleaños, algo que últimamente casi no pasa, pero ella me mandó una carta, ¿verdad? Yo la leí y en la carta hablaba el pasaje de Mateo donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su Y lo, justicia. ujú. Y me puso entre paréntesis un dibujo de una muñequita, ¿verdad? Y dice, y estas cosas os serán añadidas, pero ella me puso una Y muñequita. estas muñequitas vendrán por añadidura. Ey, qué importante someternos a Dios, Oh, buscar sí. primeramente el reino de Dios y después dejar que algo como la esposa venga de Dios, ¿verdad? Total, No, pero que no agarrar esa decisión en nuestras manos. exacto, o sea, creo que entre más nos apuremos, menos llega lo que Ujú, anhelamos. Y una de las cosas que justamente yo he dicho es, espera, pero ujú, espera no con desespero, espera con ujú, fe, espera ujú, reconociendo que tu recompensa va a llegar. Hay ujú, personas que esperan con miedo y la palabra de Dios dice, espera en Jehová, Él te recompensará, Él te fortalecerá, te va a dar fuerzas como la de las águilas, extenderá tus ujú. caminos y todo te saldrá bien. Estoy haciendo un remix ahí de todo, porque Ujú. pues acá como ven la consola de mi esposo, él, como es DJ, entonces Sí, yo hago es remix de todos los versículos. DJ. Entonces es exactamente eso, es esperar que el Señor haga las Ujú, cosas y hace las cosas de una manera maravillosa, pero siempre y cuando nosotros aprendemos a descansar en Él. así es. Hey, Vanessa, muchas gracias por este episodio. Ay, Es estoy un gusto feliz, me encantó. conocerla. Sí, y muchas gracias por abrir también su corazón a contar este testimonio. Pues habrá Gracias. mucha gente que ha pasado por situaciones similares y pues no está todavía en ese punto en donde puede
contar o hablar de esto, y en el caso suyo, el hecho que lo hable, que lo comente, y es una bendición para quienes lo escuchan, porque Amén. no hay más que ser bendecido y aprender de esto, y somos cartas abiertas, ¿verdad? Dice Corintios. Entonces, Totalmente. muchas Y gracias, Vanessa. recibe tú y todas las personas que te siguen ese perdón y esa restauración de Dios, porque realmente sé que Mm. el Señor puede hacer cosas increíbles con cada una de las personas que están allí viéndonos y escuchándonos. Sé que de alguna manera, aunque el proceso se torne complicado, difícil, imposible, sé que para el Señor no lo hay. Y sé que Dios siempre restaura con su amor, con su gozo, con su libertad. Y si Dios lo hizo conmigo, de sanarme, de traer libertad a mi corazón, estoy completamente segura, Joshua, que también lo va a hacer contigo y con todas las personas que siguen este podcast. Así que gracias a ti por la invitación y nada, te bendecimos un montón. Muchas gracias, sí. Y los que escucharon este episodio, si usted quiere ponerse en contacto con Vanessa y tiene una situación similar, yo no está de más que me pida el contacto, yo se lo envío, o también asumo que en los episodios va a estar por ahí etiquetada Vane, pero entonces no se quede sin también hablar al respecto, porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer si está pasando por una situación de estas. Ahí Entonces, estamos muchas para gracias, Vanessa. servirles. Gracias Que Dios a la ti, bendiga. Joshua. Dios te bendiga. Un abrazo enorme para ti y para todos. Gracias. Chao.